Nosotros lo tenemos como parque, vamos a cumplir en junio 12 años que empezamos. Nada más que fue pues como tantito menos de 3/4 hectáreas y ahorita ya hemos ido reforestando y adaptando otros terrenos. Ya casi son 14 hectáreas. Okay. Vemos mucha flora, fauna, diversidad que se está dando. ¿Cómo se dedican a la protección de estas especies? Bueno, nosotros lo que pasa es que somos como un centro de acopio de fauna silvestre a nivel nacional. Y a veces lo que comienza Semarnat, Profepa, PGR, nosotros le servimos como un eje de auxilio mientras se arregla su situación jurídica de las especies que decomisan. Entonces nosotros le damos alojamiento y comida. ¿Qué especies podemos encontrar aquí en el Palapo? Pues nosotros siempre hemos querido tener más bien especies que sean de aquí a América Latina, que sea. Tenemos loros, guacamayas, tejones, mapaches, jabalines, venados, serpientes, víboras, pequeños felinos. Tenemos faisanes, pavos, estos ya son de fauna exótica, que eso es lo que empezamos primero, pero fue con la intención de que ellos nos dieran pues algún ingreso para pagarle o darles de comer a la fauna silvestre que no pueden negociarla. ¿De dónde proviene este amor a la flora, a la fauna? Usted me dicen, ¿no es de aquí usted, es de Michoacán? Bueno, ya me adoptaron aquí, yo tengo desde 11 años que llegué de Michoacán, de Zaguayo. Pero ya tenemos aquí en Colima, como quien dice, 42 años vamos a cumplir. Aquí en Coquimatlán, en el municipio, tengo 25 desde el 88. ¿Y cómo aprendió usted el cuidado de esto? ¿Por qué el amor a los animales? Bueno, a mí siempre me han gustado, a mi familia le ha gustado siempre. Estoy junto con una persona que quiero mucho y que me ha apoyado mucho en esto, que se llama, le decimos nosotros cotorra. Le decimos cotorra, pero no estés dando lata con la gente. Le decimos cotorra, y yo siempre le decía así porque a ella siempre le gusta mucho criar animales y darles de comer. Por ejemplo, ella, si no tenemos alguno enfermo, algún animal enfermo, ella es la que lo cura. ¿Verdad? Ella le dedica todo el tiempo a ellos. Vemos que otro atractivo de los principales aquí es el cocodrilario. Platíquenos algo de eso. Bueno, el cocodrilario es un espacio, queremos hacerlo más grande, pero la verdad no se ha podido. Estamos, ahorita el espacio que forma el cocodrilario son 1800 metros. Pero lo que se quiere con ellos es que sea un poquito más, porque eso se hizo con el fin de tener 20 cocodrilos que decomisaron, un solo decomiso fueron 20 cocodrilos, y son los que están ahí, y se les adaptó. No sean esos caprinos, no sean eso, muchachitos, se cuelgan de la visita. Entonces, eso es lo que pasa con ellos. Tenemos el cocodrilario que sirve para que los niños les den a veces de comer. Les ponemos unas cañas ahí, no de pescar, sino que les amarramos algo y ellos les dan, para que tengan, pues que sean seres vivos también y que dependen también de uno. Entonces, más que nada este espacio es como concientización, ¿verdad? Muchachitos, carajo, ¿sabes? Son tremendos. ¿Qué quieres saber? No, qué bueno, están luciendo ahorita, aprovechando las cámaras. Lo que pasa con ellos es que siempre, hay veces que atendemos hasta 100 niños y los 100 les dan al mismo tiempo de comer, ¿verdad? Pero ahorita como vamos a ponerles nidos arriba, pues andamos poniéndoles viruta nueva, andamos acomodándoles, porque ya esperamos que este año los que están aquí viviendo ya formen nuevas parejas y se reproduzcan. Porque estas son crías de hace 5 o 6 años que nos empezaron a nacer aquí adentro en el parque. Vimos en la parte de arriba también tienen borregos, tienen otras especies. Sí hay. Tenemos borregos, tenemos chivos enanos, tenemos capibaras, tenemos gansos de varias especies. Lo que pasa que con ellos, que como tenemos un pequeño espacio que es un centro como interactivo,
O sea, los niños entran a tocarlos y que, ay, mira qué bonito y cosas así. Entonces, para más con nada es como que los niños les aflore. Muchachitos, cabrón. Les afloren los sentimientos hacia los animales, ¿verdad? Y eso es lo que se trata, por eso los tenemos. Perfecto. Ahora, coméntenos de qué días está abierto al público y qué horarios tiene. Bueno, nosotros tenemos diario abierto al público, nunca descansamos. Aquí vivimos. Nosotros lo único que les pedimos es que por favor lleguen antes de las 5 de la tarde para que alcancen a hacer el recorrido. Porque a veces el recorrido pues alarga hasta 2 horas. Entonces les pedimos más tardar esas horas y pueden llegar desde las 9 de la mañana. Perfecto. ¿El costo de recuperación más que nada? Más que nada, ahorita nomás le estamos pidiendo un apoyo de 25 pesos a los adultos y 15 a los niños. Que es lo único. Que a lo de Lora pues es una cosa insignificante porque no les cobramos fotos, no les cobramos, interactúan con los muchachos, con los animales, les dan de comer ellos y donde quiera usted sabe que todo eso cuesta. Perfecto. Y nosotros no, ni los sanitarios siquiera cobramos, nada más que eso. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar que invite a la ciudadanía de la región sur de Jalisco y de toda la República? Por internet lo podemos estar checando. Pues los que les pedimos ojalá y nos visiten y que se den una vuelta, que sepan que los animales son seres vivos. Lo único que tienen diferencia con nosotros es que no conocen el futuro, el día de mañana no lo conocen, ellos viven nada más el día presente. Y nosotros sí, como sabemos del futuro, pues ellos a la hora de la hora les preocupa nada más comer ese día, nunca dejan comida para otro día. Diario es lo que no hacemos nosotros que nosotros ya estamos pensando en darles comida a los hijos, hasta los nietos, tenerles garantizado, ellos no. Así que diario por eso les damos de comer. Les pedimos que vengan y que nos visiten para que hagan conciencia que los animales necesitan de nosotros. Ven, burro. Necesitan de nosotros porque nosotros lamentablemente sabemos de títulos de propiedad y los animales no. Y ellos les estamos quitando sus tierras a ellos y lo estamos dejando sin nada. Y este espacio es más que nada un centro de protección, reproducción educativa. Aquí si un animal viene y come y todo, nadie lo daña ni nadie, porque es como si fuera de él aquí. Perfecto. Buen ejemplo y pues gracias, gracias por la invitación y ojalá por aquí venga más gente amante y que conozca este paraíso, el Palapo.